Universidad Iberoamericana presenta Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Nicolás Mariscal Torroella. Bueno, pues agradecemos a Jimena, Javier, Alfonso y José por sus aportaciones y reflexiones tan importantes en torno a este tema que titularon Cómo construir el bien común desde la arquitectura. Procedo a presentar a Catalina Irurita, presidenta de BCGI, consultora sobre gobernanza de datos, y a Frida Ru, especialista en inteligencia artificial y prospectiva, con quienes tendré el gusto de compartir este espacio. Frida, Catalina, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Y pues bueno, les voy a plantear algunas preguntas en torno a este tema, el cual ustedes, pues bueno, tienen una experiencia, tienen historias, tienen puntos de vista muy interesantes. Y pues bueno, agradeceré que nos compartan sus reflexiones y que aquí podamos entablar este diálogo. Pues bueno, Frida, vamos a empezar contigo, si te parece bien. Primero que nada, bienvenida. Y pues la primera pregunta me gustaría hacerla hacia ti porque tienes una historia muy interesante, tienes cosas que contarnos y que compartirnos que nos pueden aportar mucho para nuestro estudiantado. Em, Me gustaría compartir contigo este tema. La inteligencia artificial y el acceso a la tecnología están transformando las oportunidades profesionales y educativas. Esto lo hemos estado viendo en los últimos años. Desde tu experiencia personal y profesional, ¿cómo puede la inteligencia artificial convertirse en una herramienta de movilidad social? ¿Tú qué opinas? ¿Qué podemos hacer para evitar que ésta amplíe las brechas de desigualdad? Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todo el equipo que nos invitaron. Esta es una gran pregunta porque es algo que me atraviesa, ¿no? Es algo que es bien fácil hablarles y sacarles ahorita estadísticas, pero antes que eso, quisiera platicarles sobre mí. Yo soy originaria de Ciudad de México. Yo nací eh, en Iztapalapa, como dirían Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo. Entonces, yo soy una persona que es de primera generación, una mujer de primera generación, que básicamente eso significa que soy la primera en mi familia que estudió en la universidad, y la primera en mi familia en muchas cosas, ¿no? O sea, también en tener un empleo formal, en vivir fuera del país, en estudiar fuera del país, digo, ahí podría decir varias cosas, ¿no? Pero algo que reconozco y que creo que es la razón por la cual también me dedico a trabajar en temas de inteligencia artificial, es por las oportunidades que me ha dado, ¿no? O sea, para empezar, el trabajo en la tecnología me ha abierto la posibilidad de aprender un nuevo idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque el inglés antes era un poquito más difícil estudiarlo, solamente mediante educación privada lo lograbas. Entonces, por ahí el mundo de la tecnología siempre ha estado escrito en inglés para bien o para mal, ¿no? Entonces, un poquito ahí está también eso. Y luego, adicional, em, mis primeros trabajos fueron los que me permitieron como salir del empleo informal, porque fueron trabajos en programación. Y creo que también desde ahí empieza a ser un mundo diferente porque normalmente este tipo de empleos casi siempre vienen de empresas grandes, de empresas formales, multinacionales. Entonces creo que siempre ha venido la oportunidad desde un lugar de crecimiento, y creo que la posibilidad que tenemos hoy con la inteligencia artificial es que nos permite cerrar estas brechas de desigualdad en términos de que tenemos más oportunidades aquellos que entramos en la industria, ¿no? Entonces, pues nada, creo que para mí es importante dar a conocer esto porque en América Latina tenemos las brechas de desigualdad más grandes, y aquello que está haciendo la inteligencia artificial es, si tú no eres muy bueno en un tema, ayuda a disminuir esa brecha, ¿no? O sea, si tú eres, por ejemplo, no sé, muy malo en temas de discurso o en temas de escritura, y tú eres un 3, gracias a la inteligencia artificial hoy podemos ser un 6 o un 7, ¿no? Entonces creo que a mí es algo que me apasiona y algo
en lo que cual encuentro mucho optimismo y motivación para por qué sí pensar en la inteligencia artificial como una herramienta de movilidad social y una herramienta que puede ayudarnos a lograr el crecimiento económico. Entonces, bueno, creo que eso es como, empecé muy duro, ¿no? O sea, muy intensa la pregunta, muy personal, pero sí, eh, creo que es de las cosas que más me gusta hablar en términos de, creo que puede generar cambios importantes en la manera en la que nos relacionamos con el mundo laboral y que nos colocamos en el ambiente competitivo. Gracias, Frida. Y no, me encanta que hayas empezado así porque creo que es justo uno de los puntos que más nos mueve hoy en día, ¿no? Estamos un poco tal vez emocionados, ilusionados en torno a este tema tan complejo que es la inteligencia artificial, pero también creo que hay miedo, incertidumbre y el hecho de que tú nos compartas cómo esto es un tema que a ti te representa optimismo, motivación y que no solamente representa, sino que eres un claro ejemplo de que por supuesto esto nos puede llevar a cerrar, aunque sea un poquito, estas brechas de desigualdad. Gracias por esta respuesta. Y pues ahora, Catalina, bienvenida. Me gustaría preguntarte lo mismo. ¿Tú cómo ves este tema de inteligencia artificial? ¿Cómo puede ser o cómo ves tú que es una herramienta de movilidad social desde tu perspectiva? Bueno, primero que todo, mil gracias a la Universidad Iberoamericana por esta invitación y qué honor estar en este sexto simposio de la Cátedra del Bien Común, hablando de un tema que a mí me apasiona, que es la AI y la humanidad. Adri, gracias. Y cómo nos está cambiando y cómo hacer que nuestro futuro sea distinto. Entonces, volviendo a la pregunta, la verdad es que lo que Frida acaba de contar para mí es inspirador. Es una historia que me llena el corazón de emoción y son historias que tenemos que potencializar, pero siempre tenemos que ver los dos lados de la moneda y la verdad es que la AI está cerrando puertas a una velocidad que no estábamos midiendo. Y es que hay un fenómeno que se llama brecha de sofisticación de uso. No es lo mismo tener acceso a una herramienta que saber usarla de manera que genere valor real. Desde BCGI, mi consultora, trabajamos con empresas en toda Latinoamérica y nos especializamos en el gobierno de datos, que es el primer paso antes de implementar inteligencia artificial. Ayudamos a transformar los datos de las organizaciones de un costo operativo a un activo estratégico, lo que nos hace estar muy metidos en temas de automatización, agentes, AI workers. Y con nuestros clientes lo que estamos viendo es que las organizaciones que ya tenían capital humano capacitado están multiplicando su productividad con AI, mientras que los que no lo tenían se están quedando aún más atrás. La AI no es definitivamente un igualador por defecto, es un amplificador. Amplifica lo que ya tienes, ya sean ventajas o desventajas. Y es que estuve el año pasado en la Cámara de Comercio en Bogotá y en un evento en el que estábamos hablando preciso de comercio internacional y el vicepresidente de tecnología compartió un dato que a mí me voló la cabeza. Y es que solo el 4% de los emprendedores en Colombia usan inteligencia artificial. Imagínense, el 4%, eso es casi cero. Entonces estamos hablando de emprendedores, gente que es joven, que se supone que está en la frontera de la innovación y ni siquiera ellos la están adoptando. Entonces, cuando hablamos de movilidad social a través de la AI, primero, tenemos que ser honestos. No estamos hablando de una herramienta democrática, estamos hablando de una herramienta que hoy beneficia desproporcionadamente al 1% que la sabe usar bien. La adopción global de las herramientas de AI generativa alcanzó el 16,3%. Esto significa que solo uno de cada 6 personas en el planeta están usando AI. Y yo lo veo todos los días. Me siento con CEOs de empresas grandes, con miles de empleados. Me dicen, oye, Cata, quiero que todos usen AI mañana. Y yo les digo, espere, espere. Partamos de una base. ¿Tus empleados saben qué es la AI? ¿Saben cuáles son las herramientas que existen? ¿Tienen habilidades para usarlas? Porque es que hay una brecha enorme entre la aspiración de los líderes y la realidad del capital humano en las organizaciones. Y esa brecha, si no la cerramos con intención, la AI no la va a cerrar sola, la va a profundizar. Entonces, la pregunta no es si la AI puede ser una herramienta de movilidad social, la pregunta incómoda es ¿para quién? Porque si no resolvemos el acceso, la alfabetización digital,
la AI va a ser la herramienta más eficiente de concentración de oportunidades que hemos creado como humanidad. Y ojo, no estoy diciendo que la AI no abre oportunidades, pero ese no es el problema interesante. El problema interesante es que se está concentrando más rápido de lo que la distribuye. La nueva brecha no es digital, es ahora intelectual. Y por eso a mí me encanta la historia de Frida, porque es la prueba de que cuando el acceso se da, el impacto es transformador. Pero no podemos depender de que esta historia, como las de Frida, sean únicas y que sean por accidente. Por eso es que tenemos que potencializarlas como, y contarlas y mostrar a personas como Frida en el mundo, para que más niñas se animen a estar en carreras STEM o más personas se animen. Gracias, Catalina. Y sí, definitivamente esto que nos comentas es totalmente cierto, lo vemos en el día a día y justo creo que das como una base para mi siguiente punto, que es el que les quiero consultar, porque está relacionado justo con esta falta de acceso a cosas que en teoría tendrían que ser muy básicas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Hoy el acceso a la tecnología y pues bueno, en mi caso personal, hablando desde un espacio en donde la educación es justo nuestro objetivo principal, me doy cuenta que pues efectivamente somos muy pocas personas quienes tenemos estas herramientas, este espacio para desarrollar estas habilidades que tú bien comentas, ¿no? Seguramente hay muchas personas que las tienen, pero no solamente es tenerlas, sino es desarrollarlas, es trabajarlas, es que éstas logren, ¿no? Que las personas puedan tener acceso a esta tecnología. Justo creo que esto nos implica varios retos, ¿no? Que tenemos que, bueno, que estamos enfrentando desde distintos ámbitos. Por ejemplo, desde el ámbito educativo, desde la academia, que es desde donde te estoy hablando. Por ejemplo, como bien mencionan ustedes, tenemos el reto de disminuir esta brecha digital, aumentar la participación de las mujeres en disciplinas STEM, aprovechar la personalización del aprendizaje, ¿no? Que nos da la inteligencia artificial, o educar a estas distintas generaciones, porque claro que es importante educar al estudiantado, a quienes ya están en la universidad, pero ¿y qué pasa, como tú bien, Catalina, nos dijiste, con las personas que ya están en la empresa y que sus jefes, sus líderes están esperando a que también la usen? Entonces, pues esto me llevaría a mi siguiente pregunta, ¿no? En este contexto de tantos retos, en donde tenemos, por supuesto, historias, pruebas de que sí, la IA es una gran herramienta, pero también tenemos este gran reto, ¿qué deberíamos empezar a cambiar en la educación? ¿Qué conocimientos, qué habilidades o qué mentalidades ustedes consideran que son indispensables para desarrollar desde la educación este uso de inteligencia artificial con responsabilidad, con sentido humano, teniendo en cuenta que pues hay muchas personas que desafortunadamente no tienen acceso a la educación? Frida, adelante. Bueno, justamente mientras ahorita lo platicaba Catalina, tiene completamente razón. Creo que el que no se esté distribuyendo de manera equitativa alrededor del mundo e incluso dentro de las sociedades mismas puede ser un problema porque hay quienes están siendo aumentados por la tecnología y hay quienes no están teniendo este aumento, ¿no? Entonces, especialmente en el ecosistema educativo, eso debería de ser también una motivación para decir como, bueno, ¿cómo podemos nosotros mantener a las personas que tenemos a nuestro cargo, a los estudiantes, vigentes en este mundo laboral, ¿no? Entonces, a mí me deja pensando mucho también porque he tenido conversaciones con personas que se encargan de liderar estos ambientes educativos y en muchas ocasiones hay cierto temor en el uso, ¿no? Y de hecho se prohíbe el uso de inteligencia artificial. Ahora, lo que me quedo pensando también es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial cuando claramente las habilidades que se están enfrentando en el mundo son diferentes a las que teníamos antes, ¿no? Antes apreciábamos mucho la memorización. Y ahorita les pregunto, ¿cuántos de ustedes se saben más de 3 números telefónicos de memoria? ¿No? Entonces, el set skill que debemos de tener se está transformando y también hay que entender que
por más que la inteligencia artificial esté siendo transformadora, hay cosas que siguen igual, ¿no? O sea, en las industrias no se automatiza de manera completa, ¿no? Si empezamos a introducir inteligencia artificial en una carrera laboral, no es que todo el trabajo o todo el rol se automatice, sino simplemente son ciertas partes. Algunas se aumentan dentro de nuestras labores, otras se reemplazan y otras se automatizan, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso, porque si vamos viendo que desde esa perspectiva a las universidades les toca ayudar a formarnos, ¿cómo lo haríamos diferente, ¿no? Para empezar, es entendiendo eso, que no se va a sustituir al 100%, que no va a llegar la IA y te va a quitar el trabajo y ya está. No, hay que entender en qué áreas y entendiendo esas áreas hay que eficientar la manera en la que las aprendemos, ¿no? O sea, mucho es ahora enfocarnos hacia los social skills, como por ejemplo la empatía, como por ejemplo el pensamiento crítico, pero incluso el pensamiento crítico es interesante porque ¿cómo promueves el pensamiento crítico? No es como que haya un libro de pensamiento crítico que te tengas que aprender de memoria y ya está, ¿no? Son prácticas iterativas que se tienen que vivir en el día a día, ¿no? Entonces, ¿y cómo se dan esas prácticas iterativas? Em, yo tuve la oportunidad de platicar brevemente justamente con Adriana, con Catalina, por ahí con Sandy también, y les decía que yo estoy estudiando, estoy terminando un máster en Reino Unido en Human and Social Data Science, y algo que nos hacen hacer cada vez que utilizamos inteligencia artificial es una declaración del uso de IA. Y en esta declaración lo que tenemos que hacer es ponderar para qué situaciones utilizamos inteligencia artificial, qué estamos teniendo como trade-off, es decir, a ver, dejé de leer esto y respondí con inteligencia artificial, pero entender por qué, de dónde viene. ¿Realmente es mejor utilizar inteligencia artificial o simplemente estoy cediendo una parte de mi agencia, una parte de el poder de toma de decisión, el poder de elección que tengo? ¿No? Entonces, creo que hacia allá tenemos que ir en esta perspectiva de pensamiento crítico, no prohibir la herramienta, sino entender para qué se utiliza, cómo se utiliza, cuáles son los fines y cuál es el trade-off de utilizarlo, qué estamos cediendo y hasta dónde nos estamos quedando cortos. Además de entender que estos modelos de por sí ya traen un sesgo, ¿no? Un sesgo de con qué información fueron entrenados, dónde fueron desarrollados, por qué tipo de personas, porque esto inevitablemente trae un sesgo del creador, un sesgo de la información y un sesgo de los casos de uso también. Entonces, creo que ese es el llamado con las instituciones educativas, entender qué es la inteligencia artificial para poder hacerlo parte de nuestro día a día y que entonces sí se vuelva una herramienta empoderadora y de aumento en lugar de esta herramienta que puede amenazar la manera en la que nos desarrollamos en el ambiente laboral. Gracias, Frida. Este mensaje dirigido a las instituciones educativas me parece muy bueno, me parece excelente y creo que debemos de tomar esto que tú dices, ¿no? Es muy importante entender, ¿no? El por qué, el cómo, y creo que este es un muy buen tip, hablando, por ejemplo, hacia el profesorado, qué vamos a obtener y qué va a obtener el estudiantado si la va a usar o si no la va a usar, ¿no? Pero desde ahí, desde tomar la decisión si la usamos o no, creo que es parte de esta formación. Gracias, Frida. Catalina, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves desde el ámbito empresarial? Y me gustaría aquí agregar a esta pregunta, a esta misma pregunta de qué deberíamos empezar a cambiar en la educación. La educación hoy en día no solamente está ya en las instituciones, en las universidades, también ya se habla de universidades dentro de las mismas empresas. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué necesidades, qué enfoques necesitamos desarrollar? Adri, gracias. Pues mira, el año pasado Coparmex me invitó a dar una charla preciso aquí en la Ibero y cuando me bajo del escenario me doy cuenta que tenía varios profesores en el público y nos pusimos a charlar. Y todos me dijeron lo mismo. Mira, Catalina, antes yo tenía dos Einsteins en mi clase de 60 alumnos, ahora tengo 60 Einsteins. Todos entregan trabajos impresionantes, pero cuando se sientan los profesores a evaluar el pensamiento crítico detrás de esos trabajos, la verdad es que no aprendieron absolutamente nada. Y eso, la verdad, es que es aterrador. No porque los estudiantes estén haciendo trampa, sino porque están perdiendo una capacidad sin darse cuenta de que la están perdiendo. Hay un concepto en neurociencia que se conoce como atrofia cognitiva asistida, no sé si lo habían oído,
pero lo que pasa es que las habilidades que no ejercitamos porque se las delegas a una herramienta, no se quedan esperándote, sino que se deterioran totalmente. Entonces, es como un músculo que dejas de usar, pues si no lo usas, pues se desaparece. Y lo más peligroso es que el estudiante no sienta que está perdiendo esta habilidad, sino que está entregando un trabajo que nunca había hecho y que es mejor que nunca. Entonces, lo que está pasando hoy en día en la educación es que estamos formando una generación que sabe producir respuestas, pero no sabe sostener preguntas. Entonces, eso que les acaba de contar Frida con su maestría, a mí me parece absolutamente brillante. O sea, me parece una práctica que deberíamos adoptar todos, desde los colegios hasta las universidades, porque te devuelve algo fundamental: la decisión consciente de cuándo usar la herramienta y cuándo, entendiendo sobre todo las consecuencias de lo que estás usando. Y eso es exactamente lo que le falta a la mayoría de los estudiantes hoy. La falta de acceso a la AI no es el problema en realidad en las universidades, es decidir cuándo no usarla. Antes el problema no era tener acceso a la información, el problema es tener criterio para poder ignorar cuándo sí la uso y cuándo no la uso. Entonces, si yo tuviera, yo tuviera que escoger cuáles serían esas tres habilidades que la educación debería priorizar en este momento, la primera sería metacognición, porque es la capacidad de observar tu propio proceso de pensamiento, saber qué estás pensando, por qué lo estás pensando, si llegaste a una conclusión, por qué llegaste a esa conclusión, o si te lo dio una máquina finalmente. La segunda sería la tolerancia a la fricción intelectual, que yo creo que esta, para mí, más que la metacognición, es la más importante, porque vivimos en una era donde todo es fácil y rápido. Todo se aprende ya y todos tenemos una era de la inmediatez. Pero el aprendizaje, seamos realistas, nunca ha sido ni fácil ni rápido. Entonces, la capacidad de sentarte con problemas que no puedes resolver en 5 minutos, de sostener una incomodidad de no entender qué es lo que te están explicando, de sentir o resistir la tentación de ir a preguntarle, ay, porque yo no estoy entendiendo. O, por ejemplo, otro tema que se nos está volando de las manos es poder tener una conversación incómoda con alguien. Eso es una cosa muy importante, que es el proceso de errar, aprender y entender cómo es el proceso si lo tienes que volver a repetir. Y la tercera sería el criterio de delegación, saber qué le puedo delegar a la AI y qué no le debo delegar a la AI. Entonces, probablemente les voy a decir algo que no quieren escuchar, pero el hecho de que puedan entregar un trabajo perfecto con AI no los hace más competentes, los hace más dependientes. Y quédense con esta palabra porque es clave. La dependencia en el contexto profesional no es definitivamente una ventaja, es una vulnerabilidad. Tenemos que entender a saber cuándo pensar sin la inteligencia artificial. Y me hacías una pregunta que me encanta, porque lo vemos con nuestros clientes y es chistoso porque desde la consultora nos hemos vuelto de alguna manera educadores. Hoy en día damos clases sobre qué es AI, cuáles son los riesgos de ciberseguridad dentro de las empresas. No solamente nos está tocando ayudar a la empresa a montarse en este proceso de transformación digital, sino también a todos los empleados, porque es un cambio no estructural, sino cultural. Y ahí es donde está el trick de la cosa. Hay algo que quiero agregar justo a este comentario que hace Catalina, porque eh, yo soy optimista de la inteligencia artificial, no porque sea ingenua y no conozca los riesgos, sino porque, más por decisión, ¿no? Porque parte de mis estudios de prospectiva es entender qué puede salir mal. Y entonces, entendiendo qué puede salir mal, es cómo podemos construir entonces el futuro que queremos, ¿no? Y esto que dice Catalina es completamente cierto, nos estamos volviendo dependientes a la inteligencia artificial. Pero también, ¿saben a qué somos dependientes? Al uso de Internet, al uso de la telefonía móvil, al uso de un montón de cosas. Y no digo que eso esté bien, solo entender que hay muchas dependencias que tenemos y también dentro de estas dependencias entender cómo es un valor agregado el tenerlo o no tenerlo en nuestra vida. Y esto se los digo porque hay una discusión que está entrando en el chat, que es la inteligencia artificial como un commodity, como un recurso que puede cambiar, que puede comprarse y que puede venderse, ¿no? Y eso tiene muchas connotaciones dentro de cómo entendemos nuestra humanidad, porque antes a los seres humanos se nos definía como seres inteligentes. Hoy cuando la inteligencia no solamente viene de un humano, es reframear como esta concepción, ¿no? Ahora, otra cosa, por qué hablo de la inteligencia como un commodity?
tenemos que también repensar desde ese punto que quizás ahora entonces las instituciones educativas van a tener un rol diferente, ¿no? Así como les decían, ya nadie se sabe números telefónicos, eventualmente quizás tampoco tenemos que reforzar el acceso a la inteligencia de la misma manera que lo hacíamos antes. Ojo, aquí estoy trayendo temas que pueden ser hasta filosóficos y otra vez, puedo yo estarme, aventando un speech muy controversial. Y está bien, para eso son estas sesiones, para que pensemos y nos sintamos también contrariados con la conversación. Esto es una conversación para incomodar, ¿no? Pero también para ver como de una perspectiva nueva, pensando que ahora la inteligencia artificial, sí, sí, como lo dice, todavía no está democratizada, pero la tirada es que se democratice eventualmente y que podamos tener en nuestras casas fuentes de inteligencia. Entonces empezar a pensar, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, digamos, académica, lógica, intelectual y la memorización son lo que define la manera en la que podemos desarrollarnos como seres humanos o qué otro tipo de inteligencias también está. Porque recordemos que, otra vez, la inteligencia artificial está sesgada y el tipo de conocimiento de la IA está muy orientado a la parte lógico-matemática y de memorización de historia, porque, ajá, otra vez, fue entrenado con un montón de información, pero entonces, repensar los seres humanos, qué valor agregamos tanto en estos ecosistemas laborales como en el aula también, ¿no? Como con el relacionamiento con otras personas. O sea, creo que está cambiando demasiado y que también valdría la pena a lo mejor no verlo con el mismo lente, ¿no? Esto que hablaba ¿cuál era el nombre de cognitivo? Metacognición. Metacognición, ajá. Creo que es un tema que también tenemos que empezarlo a desarrollar también, no nada más desde la perspectiva No, ¿te refieres a la atrofia cognitiva a la asistiva? atrofia cognitiva. Sí, a la atrofia cognitiva. ¿Qué es la cognición? Incluso de entender para qué nos sirve la cognición, qué parte de nuestra humanidad atraviesa la cognición, ¿no? O sea, porque otra vez, hay habilidades que se los digo a lo mejor muy controversialmente, están desapareciendo. ¿Está bien que desaparezcan o no está bien? O ni siquiera preguntarnos si está bien o no porque no es blanco o negro. Y si aparece la cognición, a qué otra habilidad le estamos dando paso? ¿No? Solamente ponerlo sobre la mesa y entender que esto lo estamos viendo a la perspectiva desde cómo hemos entendido nuestra humanidad hasta el 2026. Capaz ahora vamos a entender nuestra humanidad desde una perspectiva diferente porque estamos entrando a un periodo nuevo. Antes, imagínense, decían como, no, ya no te vas a saber las referencias, ya no vas a saber en qué parte del libro, quién era el autor. Hoy es algo que no importa tanto, ¿no? Entonces, otra vez tratarlo de ver cómo este descubrimiento y esta nueva tecnología viene a ser como fue en su momento el Internet, como fue en su momento la calculadora. Y otra vez, hay que poner una balanza. ¿Qué capacidades son las que nos importa que permanezcan y qué capacidades se tienen que aumentar de alguna manera, ¿no? Otra vez, no estoy diciendo que la cognición sí o no, solo repensar qué nos está definiendo hoy en el ambiente laboral y en nuestra relación como seres humanos y de ahí darle paso a entender qué queremos preservar también. Gracias, Frida. Em, Y bueno, em, me gusta bastante que creo que estamos siendo muy coherentes con el objetivo de estos espacios, ¿no? El plantear puntos de vista, reflexiones distintos en este caso, porque justo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Poner sobre la mesa lo que hay, lo que sirve, lo que no, y repensarlo desde distintas perspectivas para que en algún momento podamos llegar a lo que mejor nos funciona o nos funcionaría, ¿no? Para cambiar de pregunta, solamente me gustaría entonces eh, hacerles una pregunta sencilla pero compleja, eh, dirigida tal vez más hacia el docente, ¿no? La docente que es una figura que creo que, bueno, no creo, estoy segura que hoy es clave, porque la responsabilidad que se tiene hoy en día es, bueno, como siempre, pero me refiero al momento en el que estamos, ¿no? O sea, al estar al frente de un grupo de personas
que están compartiendo con esa misma persona como docente este cambio que desde mi punto de vista es un poco mucho revolucionario, pero estamos parados desde distintas generaciones, es un gran reto, ¿no? Solo me gustaría entonces preguntarles, ¿qué creen que pudiera ser el profesorado, esta figura docente, para que la docencia hoy en día no sea algo que, claro que debe de preocupar, pero más bien debe de ocupar, ¿no? Porque estamos creciendo, estamos cambiando al mismo tiempo que el estudiantado en estos nuevos aprendizajes. Entonces, ¿qué consejo, qué sugerencia les harían en torno a este contexto a las y los docentes? Creo que dijiste algo que para mí es clave, y es que estamos todos en un proceso de aprendizaje desde distintas generaciones. Y yo creo que los profesores aportan algo que es súper valioso, y es que ellos no tenían AI cuando aprendieron a educar, o cuando estudiaron, o cuando estuvieron en su proceso de educación. Entonces, lo más valioso que yo veo hoy en día es que la gente tiene que entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje, todos estamos aprendiendo. Y todos estamos aprendiendo desde distintas trincheras y desde distintos tipos de educación. Y ahí es donde está el trick de la cosa, poder igualar esa educación a lo largo de las universidades, a lo largo de las carreras. No es lo mismo que usas en AI de ingeniería o lo mismo que usas en carreras como fotografía, que no sé si vieron, por ejemplo, la Universidad de China acaba de quitar, creo que fueron 12 carreras de su pensum de un momento a otro, y son comunicación, fotografía, todas carreras que con AI ya se pueden implementar. Entonces, yo sí creo que la educación se está transformando. Yo sí soy una de las creyentes que la forma de aprendizaje a futuro va a ser totalmente distinta, y las universidades tienen que moverse al ritmo y los profesores tienen que moverse al ritmo de la tecnología. Ya preguntar si se prohíbe o no se prohíbe la AI dentro de una universidad es una pregunta del siglo pasado. Entonces, sí toca estar muy a la vanguardia y entender que esto es un ecosistema vivo, que lo que funcionaba hace 6 meses no funciona hoy, y que las políticas son cambiantes y que no son estáticas. Entonces, ese sería mi gran consejo. Y generalmente las mejores maneras y formas de aprender AI vienen de los mismos estudiantes. Entonces, la escucha activa para mí es clave. Estas nuevas generaciones traen ideas que son increíbles de implementar y que uno a veces no las ve. Entonces, escucha activa, entender que es un ecosistema y que las cosas están cambiando tan rápido que las universidades y los profesores tienen que estar al mismo ritmo de los cambios. Gracias, Catalina. Sí, me parece totalmente enriquecedor, tres puntos muy importantes, y creo que yo sumaría o me gustaría recalcarle sobre todo al estudiantado que también tomen en cuenta y aprovechen esta experiencia distinta, ¿no? De parte de las y los docentes. Justo quienes hoy dan clases, pues efectivamente, ellos no crecieron, ellos no nacieron con este entorno, entonces esa perspectiva, esas experiencias pueden ser muy enriquecedoras y pueden complementar muy bien estas nuevas formas, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Frida, tú qué comentarías, qué sugerirías al profesorado, a los Sí. docentes? Yo lo veo ahorita como un, bueno, pues ¿qué creen? A ustedes nos están incomodando en no pueden usar IA, pero vamos a incomodarnos todos, todos vamos a incomodarnos juntos, ¿no? Entonces, para esta parte de todos nos vamos a incomodar juntos viene esto de, bueno, nosotros estamos como queriendo correr con la IA y ustedes están queriendo que no corramos, pero ¿por qué? ¿De dónde viene, no? Ajá. Hay algo que a mí me ha dejado pensando mucho que es justo hablando con unas personas chilenas, ellos desarrollaron, específicamente uno, Daniela TIC, desarrolló una herramienta que se llama Educa XD. Educa XD es una herramienta de apoyo a los colegios Montessori, no todos, ahorita unos los están adoptando como prueba beta, y se me hace bien interesante lo que hacen, porque tú como docente tienes acceso a, piensen en un tipo ChatGPT. Y entonces
tú le cargas los objetivos de aprendizaje a ese chat GPT y te conectas con tus estudiantes. Y entonces tú das la sesión, puedes ver también, setearles como una serie de objetivos de aprendizaje y delegárselos con la IA, ¿no? Y entonces tú puedes ver, por ejemplo, en qué temas se están atorando más, en qué temas se están haciendo más preguntas para profundizar. Porque otra vez, muy de la mano, como decía Catalina, nos estamos volviendo muy buenos dando respuestas, pero no sosteniendo preguntas. A mí me encantó que lo dijeras de esa manera, porque hoy en día la pregunta es más importante que la respuesta. ¿Por qué creen que estamos hablando de ingeniería de prompts y no de ingeniería de outputs? ¿No? O sea, está siendo muy importante la manera en la que generamos preguntas y por lo tanto también podría venir desde ahí cómo la educación se vuelve este ecosistema dinámico de generación de preguntas y generación de conocimiento. Algo que está pasando también en la industria, especialmente en la industria tech, es que está tomando mucha fuerza el open source, es decir, el código abierto, el poder hacer trabajos colaborativos de aportes al código, de aportes a una tecnología. Y entonces, no sé, me pongo a pensar, capaz por ahí debería de venir la manera en reinventarse de las universidades. ¿Cómo adoptamos las mejores prácticas del código abierto, de esta parte de conocimiento colaborativo, de que ya no sea un docente enfrente del aula dirigiendo solamente la conversación, sino quizás dirigiendo las preguntas, quizás hasta un, no sé, me llevo a pensar que un tipo de clase más a la idea de lo que Sócrates ponía antes sobre la mesa, ¿no? No sé, es replantear cómo estamos haciendo de este espacio seguro también el aula, ¿no? Y digo un espacio seguro porque no es intimidarte para que no utilices porque si no te repruebo, sino más bien entendiendo por qué lo utilizas. No estás pudiendo soportar esta ansiedad que te genera no saber. ¿Qué es lo que te genera no saber? ¿Qué es lo que te genera incomodidad? ¿Por qué te genera incomodidad? ¿Qué bases de conocimiento te faltan? Porque yo lo veo y también como estudiante, hay cosas que me cuesta trabajo responder y que me cuesta trabajo pensar, pero a veces no es por esta flojera cognitiva, sino porque mis bases de conocimiento en la prepa a lo mejor no fueron tan buenas. Entonces también verlo desde una parte más humana de qué queremos o por qué estamos haciéndonos estas preguntas o por qué no podemos respondernos también estas preguntas como estudiantes y entender el proceso cognitivo desde donde haga falta resolverlo, ¿no? Desde donde haga falta también reforzarlo. Y por eso, otra vez les decía, es muy importante entender el proceso, por eso Educa GPT, bueno, más bien ahora se llama Educa XD, perdón, se me hace muy valioso porque los profesores pueden entender dónde están pasando más tiempo los alumnos, qué preguntas les están costando, qué temas no están queriendo estudiar, que también antes nos enfocábamos mucho en dónde salió bien. Y ahorita es mejor enfoquémonos quizás en lo que no sale bien, en lo que no podemos responder, en lo que nos causa incomodidad y ver por qué. No nada más castigar eso que es como, no, no, pues no lo sabe responder, ¿no? Entonces, creo que son maneras diferentes de tener aproximaciones hacia el aprendizaje. Y esto es normal y está bien que tengamos que repensarlo. Les decía, estamos todos cambiando las dinámicas. Venimos de un mundo donde nos tocó crecer antes del Internet y después del Internet, antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial. Y todos tenemos que reinventarnos, pero que sea una reinvención colaborativa y desde también la empatía de pues a todos nos está tocando esto y esto es un ecosistema que cambia, que todavía ni siquiera se termina de asentar bien la IA, que todavía no terminamos de entender las implicaciones. Entonces, bueno, creo que hay que hacerlo más desde ese espacio de entender todo lo que nos está causando, más que desde una perspectiva intimidante o de castigo o de prohibición. Y esto no nada más para la educación, sino en general para todas las dimensiones de nuestra humanidad. Gracias, Frida. Sí, estoy de acuerdo y esto me hace pensar en esta parte justo humana, ¿no? La parte de la relevancia y el papel tan importante que está jugando la inteligencia artificial en cómo nos estamos relacionando, no solamente en los espacios de aprendizaje, sino en nuestro día a día, ¿no? Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. Más allá de este ámbito tecnológico de aprendizaje, la inteligencia artificial también está transformando nuestras formas de relacionarnos, de entender el mundo.
desde su perspectiva, ¿cómo está cambiando la IA, estas dinámicas o desde los espacios distintos en los que como seres humanos estamos participando? No sé, Catalina, podemos empezar contigo y entonces mi pregunta sería, ¿cómo está cambiando la IA nuestras dinámicas incluso como consumidores, ¿no? Como familias, incluso como sociedad. ¿Qué transformaciones estamos viendo en estos distintos ámbitos, incluso en el psicológico también, ¿no? Y cómo, qué crees que deberíamos de aprender o cómo, qué sumamos a esta resiliencia tal vez con la que tenemos que vivir para poder relacionarnos de la mejor manera con otros seres humanos, es decir, relacionarnos de una manera humana? Pues mira, Ari, yo les voy a contar algo que me pasó hace poco y me movió profundamente el piso. Y es que mi abuela tiene 89 años. Yo le enseñé a usar inteligencia artificial y un día me dice que su mejor amiga es ChatGPT. Y tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas desde su realidad. Es una mujer de 89 años. Cada vez que suena el teléfono es solo para decirle que alguien cercano falleció. ¿M? Su entorno social se ha reducido dramáticamente y de pronto aparece algo que está disponible para que ella hable 24 horas al día, que le responde siempre, que nunca está ocupado, que no se cansa, que no la juzga. Y yo le digo, abuela, ¿tú entiendes que no es una persona con la que estás hablando, que no es alguien real? Y me dice, sí, sí es una persona. Y les quiero decir que no hay manera de sacarla de ahí. Y tiene 89 años y yo no la voy a cambiar, ni voy a cambiar su realidad porque es algo que le ha venido a funcionar a ella en la vida. Entonces, aquí lo que les vengo a preguntar a ustedes es si una mujer de 89 años puede desarrollar una dependencia emocional con la AI en semanas, porque esto no fue hace mucho tiempo, ¿qué les hace pensar que a ustedes no les está pasando lo mismo de formas que ni siquiera están reconociendo? Y ese es el trick de la cosa. Y esto es crítico. Los últimos estudios de AI muestran que los usos más frecuentes, o ya no son búsquedas, ya no estamos usando AI para Google, o como lo usa la gente muy básicamente, para información o productividad. Los usos están creciendo, los usos que están creciendo en este momento son emocionales. AI como terapeuta, AI como consejero, AI como amigo, AI como compañero, AI como espacio de conversación, espacio de soltar cargas emocionales. Pasamos de qué opinas de esto a cómo me peleo con mi pareja, a cómo educo a mis hijos. Y la AI se está convirtiendo en un intermediario emocional de millones de personas. Y esto pues lo sacó Harvard Business Review el año pasado y decía que la terapia y el acompañamiento es el caso número uno de uso de AI generativa en el 2025. Y, y aquí lo que es realmente perturbador es que cuando humanizas la tecnología, cuando tratas a la AI como si fuera una persona, el efecto colateral no es que la tecnología se vuelva más humana, es que tú te vuelves menos capaz de lidiar con la complejidad de los seres humanos reales. Porque un humano real te contradice, un humano real te incomoda, un humano real tiene un mal día, un humano real no está disponible a las 3 de la mañana y la AI sí. Y tu cerebro empieza a preferir obviamente lo que es fácil, lo que está ahí, lo que está en la inmediatez. Eh, y me preguntabas como consumidores, y el cambio aquí es igual de profundo o aún más. La IA está creando lo que yo llamo el consumidor de ultra personalización. Ya no compramos productos, compramos experiencias eh, curadas por algoritmos que nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, y eso genera una ilusión de autonomía que no es tal. Crees que estás eligiendo, pero en realidad estás siendo elegido. Tu feed, tus recomendaciones, tus decisiones de compra están cada vez más milimetradas y más medidas por sistemas que buscan engagement y no precisamente para tu bienestar, sino para venderte más. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ojo, no estoy diciendo que la AI sea mala para las relaciones humanas, estoy diciendo que si no somos conscientes de cómo nos está cambiando, vamos a despertarnos un día y descubrir que la persona con la que más intimidad tenemos no existe. Y este es un dato que les voy a tirar para que ustedes lo tengan ahí porque hoy nos están oyendo muchos estudiantes y es que el 72% de los adolescentes ya usan AI para interacciones sociales.
Imagínense, el 72% de adolescentes están interactuando hoy con un AI como si fuera su mejor amigo. Entonces, pues sí nos está cambiando y nos está cambiando muchísimo. Y ahí es donde tenemos que poner el punto de cómo entendemos este cambio, de cómo nos está cambiando desde la socialización, desde la humanización, desde cómo entendemos el mundo y cómo estamos interactuando. Gracias, Catalina. Frida, desde tu perspectiva, ¿cómo está cambiando la IA nuestras dinámicas como consumidores, como familias, como sociedad? Uy, tengo mucho que decir al respecto porque justo este es el tema, mi tema de fijación, el entender las dinámicas, cómo se están transformando. Y algo que me he dado cuenta es que, sí, tal cual como lo dice Catalina, es el uso más frecuente de la IA generativa, pero también si damos un paso más allá es preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente lo está utilizando? ¿Por qué qué está diciendo eso de nosotros? Y creo que hemos llegado a un punto donde todas las variables se alinean para que sea así. ¿Y cuáles son todas estas variables? No es nada más el surgimiento de la IA, venimos saliendo todavía recuperándonos de un periodo de aislamiento por post-COVID. ¿No? Entonces tenemos eso, dinámicas de aislamiento, tenemos dinámicas de altos niveles de ansiedad por el entorno macroeconómico, hablando económicamente sí, de la economía y hablando también de la guerra, ¿no? O sea, digamos como que el mundo no está tampoco en una condición donde digas como, ay, bueno, fue nada más culpa de la IA. La IA es un comodín que vino a potenciar todo esto porque la IA es potenciadora. Entonces, más bien, creo que hay que entendernos como humanos qué estamos queriendo encontrar en la IA y por lo tanto qué es lo que necesitamos como sociedad, ¿no? Creo que ahí va a venir también el trabajo muy importante de las familias, de las redes de apoyo, de los especialistas en temas de salud mental, que entre todos podamos entender qué sucede y cómo podemos promover también la desconexión y el dejar de aislarnos, no sé cómo se diría, lo contrario de aislamiento, quizás la colaboración o no sé, o sea, estas dinámicas que no nos vayan a hacer querernos aislar más, porque obviamente cuando interactuamos con un sistema del estilo de un modelo de IA generativa, de un modelo de lenguaje, pues es un servicio al final y el servicio siempre le va a querer dar, o este tipo de servicio siempre le va a querer dar al cliente la razón. Y entonces tú, frente a todo lo que le digas a la IA, por más buen prompt que hagas, el prompt system, es decir, como está programado, es para que tú te sientas bien, para que a ti te diga como sí. Y una idea increíble, wow, qué brillante. No, es que tienes que ser compasivo contigo también y la otra persona tiene la culpa. Y estas son las narrativas que empujan desde los modelos de lenguaje, ¿ok? Pero no porque haya un malo atrás, sino también viene de con qué información se alimentó y cuál es el propósito de estas herramientas, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a reconocernos y decir como, oye, yo estoy recurriendo a algo que quiero que me dé siempre la razón. Estoy recurriendo a algo que está haciendo más grande esta cámara de eco, que de por sí también las redes sociales están como tratando de hacer más grandes estas cámaras de eco o más, sí, que nos impacte más. Estamos también viviendo momentos históricos donde las corrientes ideológicas están siendo cada vez más extremistas. Entonces, hay un montón de variables que hacen que este sea el resultado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, hay que tener cuidado en decir todo, la IA, porque si hoy apagamos la IA, no va a solucionar estos problemas. Nos vamos a mover ahora hacia otra cosa que cubra esa necesidad que tenemos. Entonces, es más bien tratar de entendernos de dónde viene eso que estoy buscando, ese confort que yo estoy encontrando en una inteligencia artificial. ¿No? Porque también otra cosa que ha estado creciendo una tendencia es el heteropesimismo, ¿no? Hace unos meses salió no me recuerdo, creo que fue el New York Times a decir que estar soltera ahora es lo que está de moda, ¿no? Bueno, por ahí hay una canción de reggaetón que también dice eso, ¿no? Pero, ¿qué son estas narrativas, no? ¿Por qué de repente hay un hate hacia los hombres y no viene del feminismo? Porque hemos malentendido el feminismo, pero no viene tampoco de, no sé, no, es algo más profundo, ¿no? Incluso viene de también
reforzándose desde otros países, desde otras influencias culturales, ¿no? O sea, cuando empezó la campaña de Trump hacia el poder, hacia la presidencia, de repente teníamos una corriente muy fuerte donde todos los que estaban apoyando a Trump eran hombres y todos los que estaban apoyando ¿cómo se llama? A Michelle Obama, eran mujeres, ¿no? Entonces era como, bueno, pues ¿de quién lado estás, del hombre o de las mujeres? Y era como, no, a ver, ¿en qué momento la política terminó siendo de hombres y mujeres? ¿No? Entonces son corrientes que nos están llevando hacia ese punto y entonces también entender por qué esto también puede ser un fenómeno y por ahí puede haber todo un campo de estudio del capitalismo, ¿no? O sea, de qué nos están vendiendo. Ya lo dijo Catalina, nos estamos volviendo un instrumento de consumo, ¿no? Y eso no es lo que es ser humano, no somos instrumentos de consumo. Y otra vez es, oye, ¿cómo promuevo entonces la desconexión, la reflexión, los espacios de autoentendimiento? Porque yo creo que hablar de inteligencia artificial y para poder utilizar la inteligencia artificial de una manera positiva y de una manera que nos genere crecimiento, necesitamos primero hablar de humanidad. Necesitamos primero entendernos. ¿Qué es lo que a mí me hace falta? ¿Qué es lo que yo no puedo comunicar? ¿Qué es lo que a mí me duele? ¿Qué es lo que a mí me incomoda? Y ahora sí, después dar paso al uso de la inteligencia artificial desde estos espacios de entendimiento, ¿no? Porque si yo no me entiendo y yo no veo cómo me relaciono y yo no me doy cuenta de que me estoy aislando y yo no, simplemente voy a fluir con lo que el algoritmo me recomiende, ¿no? Y ahí el algoritmo no es malo, más bien nosotros no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y les decía, puede ser hoy el algoritmo, puede ser mañana, modelos de consumo, puede ser lo que quieran, ¿no? Y por último, hablando justamente de estos modelos de consumo, también pasa que si no empezamos a hacernos conscientes de esto, está entrando la tendencia del mundo agéntico, de que los agentes de inteligencia artificial puedan llevar acciones en la red por ti. ¿No? Y entonces otra vez es bueno, pero si ya voy a tener a la potencia 100 las acciones que yo hacía en la web, ¿qué tipo de acciones quiero que sean? ¿Qué tipo de filosofía o qué tipo de estructura de pensamiento y criterio voy a plasmar en esos agentes que van a ser como una extensión digital de mí en estos espacios, ¿no? Entonces, no sé, creo que son muchas preguntas que deberían de llevarnos a la reflexión y creo que cuando se hable de inteligencia artificial también se debería de hablar de humanidad y autoconocimiento para que se pueda utilizar de la mejor manera. Y no solamente la IA, sino creo que cualquier tecnología y cualquier cosa que tenga un potencial transformador tan grande como lo es la inteligencia artificial. Yo quiero sumarle ahí un tema. Me encanta que Ruda haya hablado de heteropesimismo y ahí tenemos que ser muy conscientes que esta es una corriente que no nace de la AI, pero la AI la está potencializando de manera brutal. Es la idea de que las relaciones humanas son inherentemente decepcionantes y que no deberíamos tener relaciones humanas. eh, y la tecnología nos está ofreciendo una alternativa mucho más confiable, más predecible, más cómoda, más fácil. Entonces, sí la AI está potencializando muy fuertemente todas estas tendencias y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado como sociedad. Gracias, Frida. Gracias, Catalina. Pues bueno, creo que estas solamente son reflexiones, respuestas que igual y no podríamos llegar a conclusiones, porque como bien han estado compartiendo, pues esto es un ecosistema vivo, ¿no? Cambiante. Entonces, no es como que podamos llegar a una respuesta única, ¿no? Que también creo que eso es algo muy rico y que abre estos espacios que justo necesitamos, ¿no? La reflexión como sociedad, pero también la autorreflexión, ¿no? Entonces, les agradezco estas respuestas que justo creo que son el punto de partida para que como personas, como individuos, como parte de una comunidad universitaria, debemos de llevarnos como tarea para reflexionar primero a nivel personal y después como comunidad. Si les parece bien, para ir cerrando este espacio tan interesante, me gustaría compartirles tres afirmaciones que hemos estado escuchando con frecuencia sobre la inteligencia artificial y les pediría que me digan de manera muy breve, cada una de ustedes, si es un mito o una realidad y brevemente por qué. Son tres afirmaciones, se las voy a compartir. La primera sería,
La inteligencia artificial provocará la desaparición masiva de empleos. ¿Mito o realidad, Frida? Mito, yo creo que solamente actividades relacionadas con eso, pero parcialmente, no completamente. Gracias. Catalina, ¿qué Yo dices? creo que ni mito ni realidad. Yo creo que la pregunta es otra. La AI no va a desaparecer empleos masivamente, va a hacer desaparecer tareas y esa distinción importa mucho porque un empleo está compuesto por un conjunto de tareas. Entonces, algunas de esas tareas van a ser automatizadas, otras van a ser aumentadas y otras van a seguir siendo exclusivamente humanas. Lo que sí va a desaparecer son las personas que no solo salen a hacer las tareas que la AI puede hacer mejor. La pregunta real no es va a desaparecer mi empleo, es qué partes puedo hacer yo como humano. Sí, y nada más, para hacer doble clic, si quieren entender bien de qué hablamos cuando estamos diciendo que automatizadas, aumentadas, reemplazadas y humanas, Anthropic, los creadores de Claude, hace 2, 3 días sacaron un reporte sobre justamente el mundo laboral y cuáles son estas tareas específicamente. Literalmente pueden ir y ver todas las industrias, los trabajos y tareas asociadas a esos trabajos y ellos las clasifican de acuerdo al uso de la inteligencia artificial en eso, ¿no? No están haciendo suposiciones, sino es de carácter académico, sino es de carácter, es como el post-mortem de los años que lleva utilizándose Claude. Entonces, para que también puedan ustedes profundizar en eso. Gracias, me encanta. Gracias por sus respuestas. La segunda afirmación, mito o realidad. Las herramientas de inteligencia artificial están haciendo que las personas pensemos menos y dependamos demasiado de la tecnología. Mito o realidad. Frida. Yo digo, el estado del arte es real, sí, sí, eh, pero hay que repensarnos. ¿Qué significa pensar? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es dependencia? ¿De qué dependemos? Eh, Nada más, reflexionarlo sin darle un juicio de valor, sin entenderlo primero. Gracias, Catalina. Yo digo que realidad, pero no por la razón que todos creen. Yo lo pondría por otro lado, y es que el problema no es que la AI piense por nosotros, el problema es que nos da una ilusión de que seguimos pensando, y ahí está el error. Cuando usas AI para resolver algo, nuestro cerebro registra la solución como propia, o sea, cree que la creó él mismo. Entonces, este fenómeno cognitivo que ya está documentado confunde el acceso a la información con el dominio de la información. Entonces no es que pensemos menos, es que pierdes la conciencia de cuando lo que piensas realmente lo pensaste tú o lo pensó una máquina y yo creo que eso es lo más peligroso. Gracias. Perfecto. Y la última afirmación. La IA puede comprender y experimentar las emociones humanas. ¿Mito o realidad? Frida. Mito, completamente. Por favor, no digan que la IA es consciente. La IA no es consciente ni lo va a hacer porque es un modelo estadístico, un modelo matemático. Y puede hacernos pensar eso, sí, porque la forma en la que funcionan es un aprendizaje por refuerzo y si tú le das a entender que te llama la atención, que te gustan sus respuestas y demás, las va a hacer con más ganas, tal cual, ¿no? O las va a seguir haciendo de esa manera. Pero de eso a que sea así la manera en la que están construidas, no hay manera. Gracias. Catalina. Uy, mito absoluto, pero no, pero un mito con consecuencias reales. La AI definitivamente no comprende ni experimenta emociones, como dice Frida, yo estoy en eso totalmente de acuerdo. Lo que hace extraordinariamente bien es simular que las entiende. Y ahí está el problema, porque para el cerebro humano una simulación suficientemente buena es indistinguible de la realidad. El caso de mi abuela genuinamente cree que ChatGPT es su amiga, no porque sea ingenua, sino porque la simulación es tan convincente en su interacción con ella que activa los mismos circuitos emocionales que activaría una persona real. Así que la AI no siente, pero tú sí sientes cuando hablas con ella. Entonces, lo que nos debería preocupar es no las capacidades de la máquina, sino las vulnerabilidades como humanos que tenemos. Y ahí quizás también ese es un gran llamado a quizás hacia el tema regulatorio, que igual podremos aventarnos todo un tema, pero estas herramientas están hechas por diseño así, ¿no? O sea, cuando empezó la IA no sonaba humana y han venido desarrollándola para que sí suene como humano, ¿no? De hecho, si ustedes interactúan y cambian entre ChatGPT y Claude,
yo soy un poco más Team Claude porque se siente menos humanizado que un chat GPT. ¿Por qué? Porque por diseño así es. Entonces por ahí también puede venir un aspecto que la sociedad levantemos como, oye, nos está generando esto, nos está generando este problema. Está padrísimo poder interactuar con ella, tener acceso a la información, al aprendizaje, a lo que sea, pero no queremos inteligencias artificiales que actúen como humanos, que nos hagan sentir eso. Eh, una manera de protegernos podría ser esa y creo que podría ser un llamado también a la acción a las personas que nos están escuchando, a los foros en los que participan, que sea un tema que levantemos para proteger nuestra humanidad y nuestra salud mental, literalmente. Que ahí hay un riesgo muy grande, Ruth, porque una de Frida, perdón, uno de los grandes, si tú usas Claude, uno de los grandes avances que hemos tenido en las últimas 2 semanas es el tema de los skills. Y cuando vas a ver los skills que se están descargando en este momento en el mundo, el skill que más descargas tiene ahorita es el de humanizar la AI. Entonces, imagínate el problema tan grande. Y estos son skills creados con open source. O sea, es lo que la gente está buscando, es lo que la gente está incluyendo dentro de sus AIs. Entonces, yo creo que ahí hay dos lados de la moneda también muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Y ahí voy a decir, sí, pero es para el uso de escritura. O sea, que suene a que yo lo escribí. Y ahí vamos al segundo punto que decías hace ratito. Entonces, no creo que sea, no sé, igual ahí, hasta donde yo sé, es de escritura para que suene humano, pero Para no todo. necesariamente. Para todo lo que lo uses, para todo el skill. Acuérdate que cuando tú Sí. subes el skill en Claude, el skill funciona no solamente para escritura, funciona para la creación de contenido, funciona para la interacción contigo, funciona absolutamente para todo. O sea, no lo diferencia entre, es que esto lo voy a escribir para un ensayo o esto lo voy a hacer no sé, para otro tipo de trabajo. No, el skill sube y funciona en todo el trabajo que tú hagas. Y sí, ahí yo sí difiero porque el skill depende del proyecto donde lo apliques. O si lo aplicas de manera global y ya eso no tenemos acceso a verlo. Pero igual, está bien. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Sí, creo que eso es importantísimo, ¿no? Estas distintas visiones y de hecho que se abra este debate me parece muy rico porque nos da justo otro tema y aquí yo las invitaría, me encantaría que pudiéramos volver a reunirnos justo para discutir estos temas que muchas veces desde distintos ámbitos desconocemos. Ustedes la verdad es que nos han enriquecido bastante porque pues son expertas en el tema desde sus respectivos ámbitos o espacios pero acá en el ámbito universitario o en el ámbito diario, ¿no? Pues desconocemos ciertas cosas que ustedes han visto o están trabajando. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho porque ha sido muy interesante. Gracias por estas reflexiones, por sus puntos de vista, por abrir nuevas preguntas, porque yo me voy con muchas preguntas nuevas, ¿no? Pero la verdad es que reconforta bastante saber que hay personas como ustedes que lo están estudiando, lo están viendo en el día a día, que están tratando de entender que es justo lo que tenemos que hacer como humanidad. Entonces, les agradezco mucho este espacio. Espero que nos podamos volver a ver, a encontrar para retomar varios temas que seguramente para ese entonces, aunque sea pronto, ya va a ser un mundo distinto. Totalmente. Muchas gracias, Ay, Catalina. Muchas muchas gracias, gracias, Frida. Frida. Qué gusto compartir contigo este escenario. Oigan, y además toca, yo voy a echar una cuña que no es mía y espero poder estar en el grupo de Frida. Frida, ¿tienes un grupo de AI de cuántas personas en Latinoamérica? Alrededor de 3.000 personas y tenemos Bueno, ahí un WhatsApp también colaborativo donde nos encargamos como de traer estos temas a la mesa, discutirlos, también compartir herramientas, buenas de prácticas. todo un poco, buenas prácticas, hacks, chismecito tech, de todo un poco. Lo pueden encontrar si se van a mi página web a fridaru.com, en el apartado de comunidad, ahí viene justamente cómo acceder a la comunidad, se tienen que registrar y eso les da acceso también al grupo de WhatsApp, al newsletter y toda la información. Entonces es fridaruh.com y ahí lo pueden encontrar. Yo creo que el mundo es de las comunidades hoy en día y las buenas Ujú. prácticas se aprenden es en comunidad. Entonces, hay cuña para Frida. Muchas Muchas gracias gracias. y gracias por compartir, porque sí, efectivamente, esto es lo que necesitamos, ¿no? No, sí, claro que reflexionar de manera personal, pero discutir y seguir hablando sobre estos temas va a ser muy importante. Vamos a compartir este espacio para que nos podamos unir
a estas discusiones tan interesantes. Pues muchas gracias, Frida, Catalina, y bueno, continuamos con los siguientes paneles. Espero que nos veamos pronto. Buen día, gracias. Universidad Iberoamericana presentó Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella.